los 20 años de la Red Vida. Aceptemos que vamos a grabar. Y bueno, quisimos invitar precisamente a nuestra hermana Raquel. Raquel nos conoce, pues al decir que nos conoce, conoce las luchas que América Latina en particular pues ha librado específicamente en defensa del agua, pero va mucho más allá. Y con ella conversaremos pues hoy de este momento que atraviesa pues el planeta, la región, nuestras vidas. Quisiera pues decir brevemente que Raquel es una luchadora social mexicana, pero ella ha participado en muchas experiencias de rebelión y de levantamientos en nuestra América, de levantamientos indígenas, populares y feministas. Y es profesora investigadora en el posgrado de Sociología de la Universidad de Puebla durante estos últimos 12 o más años. Y actualmente pues está en el semanario digital Ojalá de México. Bueno, tiene pues muchos textos publicados y muchas entrevistas que es muy delicioso escuchar, pues porque también nos pone de presente pues como perspectivas de análisis de nuestra realidad muy sugerentes y que definitivamente nos permiten como localizarnos en una época como la presente, desde siempre eh, eh, ella puesta en los entramados comunitarios, en las respuestas solidarias y autogestionarias, en las resistencias populares. Son varios pues los textos de ella, es una invitación pues a que la conozcamos mucho mejor, todos puestos en el horizonte de estas luchas comunitarias y populares que precisamente producen lo común, una reflexión sobre pues ese estadocentrismo, sobre digamos este capitalismo patriarcal y yo creo que ya pues está renovando mucho nuestras reflexiones políticas, nuestras perspectivas también epistémicas para entendernos y localizarnos en nuestras propias luchas. Entonces, bueno que Raquel haya aceptado esta conversación con nosotras. Eh, pues sí, esa era la idea, y conversar sobre el momento mundial, pues unas claves como para que comencemos. Raquel, que quisiera que pusiera la cámara, yo no la estoy viendo en este momento. Yo la Sí presenté está, así. está. Aquí, Raquel. Aquí estoy, Javier. Buenos días a todos, a todas. ¿Cómo estás? Sí. Bueno, vamos a comenzar esta conversación, Raquel, y yo no sé, claro que tú también aumentas, le pones a tu presentación sobre tu presencia tu presencia pues en nuestro evento y en nuestra lucha, ¿no? Pues la idea era esa, comenzar pues como pensando el contexto global en un momento que de verdad pues tiene como muchas denominaciones. Se está acudiendo a palabras como el colapso, una policrisis, inclusive se está hablando de un cambio de era, y entonces que se asoma pues como, o todo ese debate que hay alrededor de definir esta crisis civilizatoria como un cambio de era, se habla del antropoceno, etcétera. Pero sabemos pues que la evidencia de una crisis capitalista global está también dada por la crisis climática, por el calentamiento global, que no casualmente se da también en un contexto pues de múltiples luchas y al mismo tiempo de como una especie de resurgir o de resurgir de los viejos fascismos, del autoritarismo de siempre y bueno, y la guerra que nunca ha abandonado, digamos, esta situación mundial exacerbada pues con lo que está aconteciendo de manera trágica, tanto pues en Ucrania, pero y lo que más tristeza nos da es ese genocidio a los ojos de todo el mundo pues en Gaza.
yo creo que sería muy bueno empezar por ahí. Con Raquel hemos dicho siempre que hay que estar, nos ha dicho que hay que conversar sobre la crisis, pero también sobre las alternativas y de manera simultánea. Yo le doy la palabra entonces a Raquel para que comencemos esta conversación. Bienvenida Raquel y de verdad muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues Javier, muchas gracias, Marcela, muchas gracias por la invitación también. Colegas, compañeros, muy honrada pues de participar en esta su reunión preparatoria de la Red Vida. Pues yo últimos años he estado no tan cerca de las luchas del agua, digo, las sigo, las apoyo, las conozco, pero no estoy ya tan involucrada como en otros años, ¿no? He estado pues dedicada en gran medida al trabajo de formación, de reflexión, de sistematización, y ahora otra vez volviendo al trabajo de difusión, sobre todo en este semanario Ojalá.mx, que ahí vamos sosteniendo de modo autogestivo una vez más. Y bueno, yo agradezco mucho la invitación y ayer conversando con Javier, intercambiando un poco, em, digo, voy a poner 3 puntos iniciales porque a mí más me interesaría que pudiéramos tener un debate, digamos, poder compartir miradas, etcétera, de justamente este momento tan duro. Y este momento tan duro yo lo veo en 2 sentidos. Y esa es la primera idea. Por un lado, es toda esta superposición de crisis, esta yuxtaposición de dificultades, ¿no? Por un lado, dificultades económicas a ultranza, por otro lado, perdón, estos modelos extractivistas conexos con unos regímenes liberales de control territorial y poblacional muy violentos, que se nos han ido expandiendo, y que cada vez menos permiten distinguir entre em, lo que hacen los gobiernos de izquierda y lo que hacen los gobiernos de derecha, ¿no? Y bueno, ahí ese ha sido una larga discusión que yo he ido manteniendo, sobre todo en relación a Bolivia y lo que fue el modo como se fue construyendo el Estado plurinacional en Bolivia a partir de 2006, pero más adelante, a partir de 2009, cuando se instala la nueva constitución, después del proceso constituyente muy accidentado. Y veía siempre una contraposición, digamos, a modo, no es una contraposición binaria excluyente porque hay siempre una mezcla, una hibridación tensa que no se resuelve entre lo que son horizontes comunitario populares, es decir, afanes que se despliegan a ras de suelo de cómo reorganizar y defender y conservar, pero transformar modos de sostenimiento y de vida a ras de suelo, que son generalmente sostenidos por esto que le llamamos nosotras desde Puebla tramas comunitarias, y que son pues formas muy heterogéneas y variopintas de colaboración, de organización de trabajos cooperativos en diferentes ámbitos que tienen que ver con el sostenimiento de la reproducción de la vida inmediata, de la vida concreta. Esta cuestión de llamarle tramas comunitarias tiene 2 ideas, es decir, hacer un desplazamiento en términos conceptuales, por decirlo de alguna manera, tiene una razón. Por un lado, es cómo podemos nombrar aquello que nosotros pensemos que es, o sea, quién es o quiénes son esa heterogeneidad múltiple, ese mosaico muy variado de protagonistas de la transformación social. Entonces muchos años estuvimos enmarcados en las cuestiones de clase, hace bastantes años, casi 40 por ahí. Después tuvimos esta cuestión de los movimientos sociales, y sí, movimientos sociales específicos, articulaciones heterogéneas en casi todos los países. Pero estos movimientos sociales volvieron a tener una especie de destino similar a lo que había tenido aquella cuestión de las clases, que era que se volvían conceptos cerrados, se establecían organizaciones muy delimitadas en términos de quiénes son tales movimientos sociales y la relación con
el poder y sobre todo la capacidad de mantener en las manos de tales movimientos las, las posibilidades de intervención en los asuntos públicos se iba reduciendo cada vez más en la medida en la que continuaba, digamos, la voraz ofensiva del capital que va recolonizando territorios, que va repatriarcalizando territorios para ponerlos al servicio de la producción de ganancia. Eso en unos gobiernos claramente de derecha, de manera en esos años, 10, 15 años, mucho más violenta, pero también bajo regímenes progresistas que nunca lograron romper con el modelo extractivista de acumulación, nunca lograron reorganizar el, el, el sostenimiento de la vida a nivel, en este caso nacional, de una forma que no fuera conectarse con estos grandes flujos del capital internacional. Entonces, trama comunitaria es algo que nosotros siempre hemos estado hablando para tratar de plantear esta diversidad móvil de formas cooperativas basadas en el trabajo, más o menos estables en el tiempo, que van, digamos, orientándose al sostenimiento y a la resolución de determinado problema concreto. Es decir, es un esfuerzo por abrir el viejo problema del sujeto político, digámoslo así, ¿no? Por abrir, por replantear, para poder volver a dotarnos de herramienta, digamos, conceptual, pues para ir entendiendo de lo que va pasando y no caer en estas, digamos, inmensas confusiones que se han generado a lo largo de los últimos años. Bueno, luego, esta cuestión de un horizonte comunitario popular de transformación social, que básicamente se fundaba, a mi juicio, y es lo que aprendí desde la Guerra del Agua y en las ola de rebeliones y levantamientos posteriores en Bolivia, pero también lo que se veía en México, pero hasta cierto punto lo que se vio durante bastantes años en el Ecuador, etc. Era la apertura de un horizonte reapropiador. A mí me gustaba mucho plantearlo y pensarlo de esa manera, reapropiarse de riqueza material, tierras, aguas, semillas, bosques, etcétera, bajo términos de defensa local, pero también pensando en cómo se tenían que ir desarmando elementos de estas modalidades expropiatorias organizadas bajo el régimen neoliberal, articuladas mucho en aquellas políticas alemanas del state building. Los colegas un poco más mayores se van a acordar mucho de lo que fue ese gigantesco esfuerzo desde la Unión Europea por reorganizar los estados a su imagen y semejanza, bajo pautas liberales, pero bajo pautas procedimentales tremendamente rígidas, que en realidad dificultaban esta cuestión de mantener aperturas hacia la posibilidad de la reapropiación colectiva y de la intervención en asuntos públicos, pero de fondo, de las tramas comunitarias organizadas de muy diversas maneras y que iban variando de modo muy fluido, ¿no? Se iban recomponiendo, cambiaban de nombre, se agrupaban de un modo, de otro, etcétera, ¿no? Este horizonte comunitario popular, yo veo que entró en tensión muy grande con, pues, lo que finalmente ha quedado establecido, que es, digamos, lo más notable que se puede llamar dentro de la izquierda, una especie de planteamiento nacional popular que acerca mucho a un viejo nacionalismo con un planteamiento de izquierda de reforzamiento de la propia capacidad estatal de control territorial y donde se sujetó a las organizaciones a que a través de, digamos, diferentes modos de intercambiar obediencias, lealtades, acatamiento a decisiones tomadas por expertos una vez más,
simplemente se recompusiera a nivel otra vez de las naciones, de los países, modos de circulación y producción y acumulación del capital, va con alguna variante, poniendo algún límite menor, disponiendo, eso sí, de una parte mayor del excedente producido a nivel nacional y organizando procesos de redistribución que enganchaban a la gente al consumo, pero bloqueando cualquier posibilidad de transformación como las que se habían estado, digamos, desplegando en los momentos de la lucha más importante. Entonces vamos ya a tres ideas, ¿no? Una idea que es cómo vamos a pensar la subjetividad política actualmente a partir de pensar y de entender esta gran cantidad de luchas, de esfuerzos, esta constelación, me gusta mucho esa palabra benjaminiana a mí, ¿no? Esta constelación benjaminiana, y constelación tiene que ver con dos ideas, ¿no? Pues la constelación es en el cielo, son atribuciones que la gente, en este caso, bueno, las que heredamos nosotros, pues la cultura más clásica, la cultura griega, digamos, ¿no? Pero en otros pueblos, etcétera, mirando el cielo, siempre han visto relaciones entre las estrellas, ¿no? Han visto. Y esas relaciones, esas constelaciones que se miran así, tienen que ver con tratar de, de presentar rasgos compartidos y mantener la comprensión de la diferencia de aquello que se conecta. Es decir, es tratar de pensar el, el asunto de quiénes son quienes luchan, quiénes son quienes sostienen la vida, de una manera un poco más amplia, sin asumir la mirada que nos va a decir que son pobres, que son minoritarios, que son minorías, que son, etcétera. No sé si me siguen en esta idea de cómo pensar esta constelación de tramas comunitarias que se van organizando de diferentes maneras para poder tratar de mantener a la vista estos flujos de lucha, estos flujos de lucha en torno a la garantía de reproducción de la vida material. Por otro lado, cómo se han desplegado en muchas ocasiones afanes reapropiadores de estas tramas comunitarias de manera muy diversa, con escalas amplias, a veces a nivel de una ciudad, como fue la guerra del agua en Cochabamba, que planteaba la reapropiación del agua y de la distribución del agua y de que se quería hacer cargo de o se intentó hacer cargo, ¿no? De la potabilización, el suministro, etcétera, la distribución del agua potable durante unos años, pero también que intervenía en la ley de aguas nacionales diciendo estos puntos hay que borrar. Esa capacidad de intervenir en asuntos públicos, ¿cómo es que se fue bloqueada? ¿Cómo es que fue siendo bloqueada? Esa siempre ha sido mi pregunta, digamos, ¿no? Entonces, por un lado hay que estudiar, creo yo, ahí las dificultades que tuvieron las propias instancias organizativas de estas múltiples tramas populares y comunitarias en lucha con capacidad de intervención en un momento determinado, pero también cómo eso empezó a topar con un régimen estatal que no quería cambiar, que quería decir de sí mismo que estaba cambiando, pero que en realidad, en términos legales y procedimentales, y sobre todo procedimentales, aquí lo procedimental chico, es muy importante, no quería permitir que hubiera, en realidad, o sea, quería bloquear estos impulsos reapropiadores. ¿Por qué? Porque quería conducirlos dentro de un marco estatal. Entonces, a estas alturas de las crisis superpuestas, yo una de las cosas que veo es que pensar la cuestión de las luchas de las tramas comunitarias exige también recomponer los términos de la manera en la que nosotros y nosotras, digamos, en un nosotros y nosotras amplio, desde muy diferentes flancos, desde muy diferentes lugares, etcétera, ¿cómo podemos articular asuntos compartidos, asuntos comunes que tengan que ver con intentar cambiar de escalas? Las escalas nacionales no nos están siendo viables, aunque sabemos, ahí el régimen político se impone a escala nacional. Los estados-nación siguen siendo
los vehículos de la acumulación del capital y son uno de los modos a través de los cuales toda esta energía, todas estas capacidades creativas desde abajo, de sostenimiento, etcétera, quedan ensambladas con procesos de circulación mucho más grandes del capital transnacional y cómo son drenadas, cómo son expropiadas sistemáticamente. Pero entonces, ¿en qué escala, no? ¿En qué escala se plantea la lucha allí, no? Y después volver a insistir en cómo se han dado de manera concreta, digamos, los choques entre los afanes puestos en juego en las luchas de abajo para conservar, sostener, ampliar el disfrute de riqueza material, reorganizarla, discutir términos de usufructo, pues lo que hemos hecho en todos estos años, en distintos lugares sobre distintos asuntos. Y cómo eso vuelve a quedar sintetizado en términos de estados que, en el caso de que sean estos, digamos, de izquierda, en realidad vuelven a expropiar. Entonces, cuando me preguntan, y me preguntaba, discutíamos ayer con Javier, ¿qué está en crisis? Yo le decía que a mí me gusta mucho una formulación, es un poquito complicadita, pero la voy a decir sobre la base de lo que ya presenté. Mm, A mí me parece que lo que realmente está en crisis brutalmente ahora está en crisis una manera de expropiar la fuerza y la capacidad colectiva. ¿Y por qué lo quiero decir de esa manera? No es un afán así de decir una cosa sofisticada, sino es que creo que conviene mucho mirar la propia capacidad colectiva que a lo largo de este arco temporal, que de cuántos años quieren tomar, de estos últimos 25 años, por dar un ejemplo, de estos últimos 15, en fin, hagan un corte temporal según las luchas que conozcan, etcétera, pero más o menos de mediano plazo. Y piensen cómo la fuerza colectiva que es capaz de presentar y sostener estas disputas y de regenerar capacidades colectivas de intervención pública, pero también de conservar y ampliar márgenes de sostenimiento de lo colectivo, vuelve a ser agredida, vuelve a ser expropiada, y esa expropiación de la fuerza es lo que está en crisis. Entonces es muy complicado porque, porque por un lado, estamos insertos en eso. Y cuando entra en crisis estos modos de expropiación de nuestra fuerza, pues eso se cae sobre nosotras. Eso se cae sobre nosotras. Y eso es parte, creo yo, de lo que estamos viendo, ¿no? Ahora, ¿no? Digo, Bolivia para mí siempre ha sido uno de los lugares donde yo mejor entiendo, ¿no? Los procesos sociales, aunque, bueno, conozco otros, vivo en México hace bastante, etcétera, pero pues lo que está sucediendo en Bolivia ahora, ¿no? No sé si todo el mundo está al tanto, pero hay un momento terrible de agotamiento de lo que fue el modelo productivo del Estado plurinacional que se planteó hace pues, más de 10 años, más de 15 años casi, de volverse de reforzar un proyecto mm, mono exportador de gas que ahora se agota y que entonces ahora no hay divisas, entonces ahora no hay combustible, entonces ahora eso se para y eso se dificulta, etcétera, pero al mismo tiempo una estructura política que está allí, que fue producto también de las luchas sociales, totalmente partida, peleándose entre sí, etcétera, y bloqueando al conjunto del país, etcétera. No sé, es muy complicado, pero ese se me haría un ejemplo muy claro, ¿no? De este ciclo de cómo se expropia la capacidad propia, la capacidad colectiva, y entra en crisis ese modo de expropiar. Entonces cae sobre la propia sociedad en este caso, ¿no? Y bueno, eso condensa estas policrisis de las que habla Javier Márquez, porque, por ejemplo, otra vez situándonos en el caso boliviano, son incendios, pero es también, entonces los incendios, pero tienen que ver con la deforestación, tienen que
que ver con la ampliación del agronegocio, tienen que ver con la especulación de tierras de una manera brutal, tiene que ver con este agotamiento, insistía yo, de lo que había sido, digamos, la columna vertebral del sostenimiento del Estado planteado hace unos años, que se agota, y todo eso cayendo sobre este conjunto de tramas comunitarias, étnicamente diferenciadas, etcétera, pues que cada vez encuentran más dificultad para sostener la vida y que son también, donde también se agotan y se drenan las capacidades de intervención pública, de tal manera que todo el mundo como espectador, ¿no? Viendo qué es lo que está pasando en términos de una especie de gran pelea, que como que no tiene sentido, ¿no? Porque no se sabe a dónde va, ¿no? Entonces, todo esto, la cuestión de pensar en unas tramas comunitarias o comunitarias y populares, tiene que ver con también poder pensar todas las disputas anidadas en la trama de la vida y entonces pensar los antagonismos en múltiples dimensiones, a diferentes escalas y a diferentes ritmos. Pero bueno, no sé, ese sería, digamos, una segunda asunto que me gustaría después discutir y conversar con ustedes. Pero me gustaría escuchar alguna reacción de estas ideas que les voy presentando, ¿no? Sí, claro. ¿Quién O quiere? si no es esta su discusión, no lo sé. No, esa es la discusión y yo creo que cuando planteas ese arco temporal nos cae muy bien porque entre otras cosas estamos construyendo una especie de línea de tiempo de las luchas por el agua en América Latina y precisamente digamos que coincide con el arco temporal que nos propones. Es muy difícil entender esas luchas sin entender, digamos, este análisis que nos propones, que a mí me parece que nos plantea frente a una mirada que rompe en cierto sentido con estar siempre como al borde del abismo, porque nos pones lo que expropian también es nuestro poder acumulado, es nuestra propia capacidad, es lo que somos y lo que somos siendo cuando estamos en el territorio, cuando realizamos pues las propuestas autónomas de autogestión, cuando lo que esa palabra tan linda pues que usas para comprender los entramados comunitarios que son el poder real de nuestra gente, de nuestras comunidades, de nuestros pueblos. Entonces me parece que es una entrada muy interesante que sugiere pues una mirada que nos puede llevar a entender pues nuestras luchas de una manera eh, digamos más optimista y menos como pensando pues que no hay como pues que las salidas las tiene la gente y están también en la clave de nuestras existencias colectivas. Pero no sé, esto como para que la gente tome la palabra, pregunte, intervenga y le damos después otra ronda pues a que pensemos en esa clave de las alternativas. Entonces, ¿quién quiere conversar, hablar, preguntar? Sí, Javier. Adriana, dale. Bueno, muchas gracias Raquel por esta reflexión. Muy interesante lo que acabas de plantear. Realmente nos representa. Nosotros que somos parte de esa lucha de 20 años, en Uruguay se dio el plebiscito del agua, pero bueno, también su aplicación se topó con todas esas dificultades que mencionaste, que bueno, concluyen en la expropiación colectiva, ¿no? O sea, cómo el armado, rearmado del colectivo en este momento es una de las principales dificultades que tenemos. Entonces, mi pregunta directa, porque digo, realmente vamos a ir por este análisis en la Asamblea y cambió el contexto, y en términos históricos, mirando a nuestra América Latina, también cómo ves tú estos procesos que no son lineales, cuando venimos de historias de tanto sometimiento y bueno, dictaduras y autoritarismo, cómo ves, si lo ves
digamos, como un proceso que tenemos que volvernos a encauzar y encontrar esas dificultades y encontrar esos obstáculos, pero lo ves como un proceso que, si bien no es lineal, tiene como una crisis que da una oportunidad. Mirando un poco la historia, ¿no? La historia joven, joven no diría, no es joven, pero te quiero decir, en cuanto a los regímenes en América Latina, ¿no? Comparado con Europa y su caída y vuelta a levantar, y en nuestro caso, bueno, ahora con un proceso realmente de pérdida total como de rumbo, como movimientos sociales, ¿no? Con una política capturada y tal cual lo que estás diciendo en Bolivia, nosotros acá en Uruguay vivimos algo semejante. Y esa sería una pregunta, y la otra sería, ¿cómo ves al movimiento feminista en esto, verdad? Como algo que sí logró expandirse, digamos, como movimiento social, ¿no? O sea, dada la realidad, pero dada también algunas cuestiones que, que sí lograron romper con esa captura, ¿no? Si bien es un movimiento, como diría, desordenado, o con muchas capas, o con muchos, también creo, no sé cómo lo ves, que logra romper con esa captura que otros movimientos no lo hemos logrado sortear. Esas dos serían los comentarios, y bueno, seguiremos el debate porque obviamente que nos encontramos en ese punto que estás diciendo, y ponerle conceptos para poder trabajarlo es muy importante. Bueno, Andrés ya tiene la palabra y creo que si hay alguna otra, y si no, pues le devolvemos la palabra a Raquel. Dale, Andrés. Gracias, Javi. Un saludo a todos y todas. No sé si me escuchan bien. Sí. Raquel, yo siento mucha alegría en conocerla y en escucharle, porque creo que la lectura que se nos presenta pues es muy, muy acertada frente a la constelación, como tú dices, comunitaria. Y me llama la atención de lo que usted nota, tres aspectos. Yo no sé si es la vieja discusión sociológica entre la dominación y el poder. Pareciera que la dominación ha cedido algo de poder, pero ha reafianzado su estructura de dominación total. O sea, es decir, gobiernos de izquierda, comunidades pueden participar, hacer propuestas, algo cambia para que todo siga igual, y el poder corporativo afianza su dominación global con el despojo territorial, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva a pensar en otra entrada que usted hace, que es magnífica para mí, y es la reconfiguración de sujeto político. Es decir, ¿qué retos de sujeto político tenemos? Tenemos que llevar los mismos liderazgos de vanguardia, etcétera, o rescatar eso que tú dices que es heterogéneo, diverso, complejo, que está atomizado, que es la acción comunitaria, que es la acción de lo pequeño, y cómo en esas acciones de lo pequeño termina configurándose unas alternativas. Ahí la pregunta es cómo se reconfigurarían esas cuestiones atomizadas para que puedan hacer oposición precisamente a esa dominación. Y ligado eso a tu tercer análisis, que creo que es muy importante, que tiene que ver con cambio climático, múltiples crisis, como lo notaban ya Javi y tú en la exposición, y es el despojo de la capacidad de hacer. Es decir, esa expropiación no solamente de los medios materiales, sino también de participar en cosas concretas que cambien la vida. O sea, es decir, ahorita estamos en un cisma, si se quiere, frente a los retos que tenemos de escasez de agua, de, si se quiere, desplazamiento climático, que tiene que ver todo con las pobrezas y las dominaciones y las inequidades, pero cómo articular como sujetos políticos, en esa reconfiguración nueva de sujetos políticos, una acción que vaya en estas nuevas luchas, incluyendo las que nos plantea Adri, de los feminismos, ambientalismos, reivindicaciones del común comunitario, etcétera, etcétera. Gracias, Javier, gracias, Raquel. Bien. Bueno, yo creo que volvemos a la voz de Raquel y ya esperemos si tenemos tiempo de otra ronda luego de que responda
estas inquietudes que yo creo que nos ponen ya en lo que estábamos imaginando como un segundo bloque, que era en que andan precisamente nuestras luchas, por donde miramos pues o estamos desarrollando las alternativas y bueno, yo creo que esa es como la invitación, ver en qué están nuestras luchas, qué cambios, inclusive qué valoraciones tenemos que hacer de esas dificultades que a veces tenemos y que es necesario pues renovar lo que llamamos pues los artefactos de lucha, los métodos, las maneras de comunicarnos con nuestra gente, en fin. Entonces, Raquel. Sí, a ver, pues muchas gracias por los dos, digamos, comentarios, preguntas, en fin. A ver, si yo me supiera las respuestas sobre la reorganización, créanme que lo estaría haciendo, ¿no? Pero no me las sé, pero sí tengo algunas pistas. Bueno, son las que quiero presentar, ¿no? Y son tres. Hay una lucha muy importante que se dio en México, que es una lucha que a mí me parece muy emblemática. Es una lucha que se dio en el norte de Puebla, en la Sierra Norte de Puebla, bajo una conjunción, digamos, de, de comunidades muy pequeñitas, de diferentes pueblos, cuando menos Nahua y Totonaco, y hay algunos otros, pero son dos etnias, dos grupos étnicos diferenciados, etcétera, que han resistido históricamente y que han, pues ahí estado, digamos, ¿no? Sosteniendo, haciendo, organizan su vida, etcétera, ¿no? Ellos disputaron en el momento en el que se les vino la ofensiva esta, pues que es muy parecida a la que se va desplegando sobre casi todos los territorios, ¿no? De convertir todo en capital. Entonces querían una serie de cascadas de agua, porque es la Sierra Norte, que es la ladera que va hacia el Golfo de México. Entonces es una vertiente, pues, de esta Sierra Madre Oriental, que baja, no es tan alta como los Andes, pero es una tierra es muy húmeda, chocan ahí las nubes del Atlántico, del Golfo, entonces es muy lluvioso, hay una enorme cantidad de cascadas, etcétera. Entonces, los infaltables proyectos de producción de energía eléctrica por la vía o sea, poner hidroeléctricas de distinto tamaño. Hidroeléctricas, que ¿para qué iba a servir esa electricidad? Iba a servir para poner supermercados, para un pueblo muy lindo que hay, que se llama Coetzalan, en esa parte, armar un centro turístico de gran calado para dinamizar la economía, y una infaltable minera de oro a cielo abierto que iba a usar también esa electricidad por ahí cerquita, ¿no? En la parte plana, antes de que venga el declive, había un lugar de oro. Entonces era un enorme proyecto de reorganización. Los diferentes municipios, las diferentes comunidades, etcétera, es decir, estructuras políticas muy diversas, junto con una gran estructura cooperativa que hay de hace muchísimos años, con muchos problemas, pero es una estructura cooperativa que se ha mantenido, se llama TOSEPAN, es de hace muchos años. Lo que lograron plantear fue una defensa territorial más o menos colegiada. Y entonces armaron y comenzaron a discutir lo que le llamaban un plan de reordenamiento territorial. Es decir, vieron que venía y que se les estaba imponiendo una reorganización de un vasto territorio que, digo, superaba las distinciones municipales, etcétera, en el estado de Puebla, y lograron armar un plan de reorganización territorial desde ellos mismos y pelearon por su plan de reorganización territorial. Y fueron logrando parar primero las hidroeléctricas, luego no dejaron entrar a los grandes supermercados ni a los grandes consorcios turísticos, luego lograron frenar la mina, etcétera. Es decir, esto pasaba en la década de 2010, como de 2010 a 2015, es decir, en los momentos más duros en México de la guerra, porque era todavía el régimen de Calderón y después que vino
del priismo muy asesino, ¿no? Del Peña Nieto, cuando ocurren los sucesos de Ayotzinapa, etc. Es decir, es un momento de resistencia en torno a reorganización territorial, discutiendo cómo se va a poner la garantía de sostenibilidad de la vida colectiva en el centro. Y allí, eso como regulador, digamos, de las... Si me explico, esa como gran idea, no tanto un conjunto de acuerdos ideológicos, sino una noción compartida de necesitamos garantizar una sostenibilidad colectiva y necesitamos poner límite a la acumulación y regular de alguna forma las contradicciones internas, porque la confrontación es hacia esta embestida que se viene hacia acá. Eso se logra a través de una estructura organizativa que funcionó muy ágilmente durante unos años, que no se institucionaliza como tal fuertemente, que se llamó el Consejo Macehual. Macehual aquí es una palabra náhuatl que tiene que ver con la distinción prehispánica, digamos, ¿no? La distinción prehispánica era entre tenochcas, por eso México se llamaba Tenochtitlan, ¿no? Ciudad de los señores. Los tenochcas son los señores, ¿no? Bueno, les dicen emperadores, no eran exactamente emperadores, eran tenochcas, pues eran señores, eran gente de dominio, gente de control, o se confrontaban con el pueblo, que era los macehuales, que cuando se traduce en el castellano del siglo XVI, se llamaba la gente del común, ¿no? Y por eso era esta cuestión de que incluso en las leyes toledanas se habla de gente del común contra la gente de razón. Pero macehual es la palabra náhuatl, y esa es la palabra que vuelven a levantar para armar un consejo. ¿Y por qué un consejo? Porque era una articulación tensísima, dificilísima, de un montón de instancias de organizaciones de mujeres, la propia TOSEPAN, las presidencias municipales en algunos lugares, etc. Entonces fue un proceso de veras muy interesante que sobre todo comienza defendiendo el agua, pero después comienza viendo que necesita ampliar el asunto del agua al asunto de la reorganización territorial. Entonces ellos le llaman reordenamiento territorial, elaboran ese plan, empiezan a tener vínculos con universidades, con gente por ahí cerca, etcétera. En fin, lo arman. Y no es que lo hayan logrado ejecutar, pero sí logran detener lo otro, tienen su plan de reordenamiento territorial y mantienen allí una especie de espacio de defensa, ¿no? A mí, en la experiencia del Consejo Macehual, me venían imágenes de lo que fue otra experiencia organizativa muy grande, en la que sí tuve el honor y el gusto y fin de participar, que fue la Coordinadora de Defensa del Agua, ¿no? Que era de alguna manera un poco similar, porque era una coordinadora de diferencias, era una articulación de posturas y de intereses medianamente contrapuestos, pero que siempre trataba de plantear que sí compartimos y mantener la diferencia a la vista y esas diferencias a la vista. No era lo mismo los regantes que los sistemas independientes de usuarios de agua potable de la zona periurbana de Cochabamba en aquellos años, hace veintitantos. No era lo mismo los trabajadores de la empresa municipal y el sindicato de la empresa municipal que los intereses de quienes no tenían agua en la zona sur de la ciudad. En fin, pero se dejaba abierto que esas, digamos, diferencias se dejaban a la vista y se planteaba lo que sí se compartía con toda claridad y se iba un poco pateando hacia adelante el momento en el que hubiera contraposiciones al interior de la propia articulación. Pero no se trataba de gestionar esas diferencias y esas contradicciones posibles, potenciales, a partir de una especie de síntesis ideológica, sino de anteponer lo que se compartía, y en este caso se compartía esta lucha contra
Ujú. Y allí se iban creando las afirmaciones y se iban buscando los hilos que pudieran, digamos, tejer o atenuar eventuales contradicciones. Esa fue una labor de coordinación, digamos, hecha hace 25 años. Marcela seguramente se acuerda también de esa época tan interesante, tan complicada al mismo tiempo, ¿no? Y eso yo lo volví a ver pasar en la Sierra Norte de Puebla, con esta, digamos, sabiduría comunitaria y popular, que iba amplificando y que sabía navegar las contradicciones, y que lo que siempre buscaba era evitar estas síntesis cerradas en términos de formulación ideológica, sino a volver a abrir y volver a insistir en lo que se compartía, volver a plantear lo que se confrontaba y decir, y aquí mantenemos diferencia porque después los hoteleros de Cuetzalan, los hoteleros chicos, vamos a tener un problema, pero el problema no es ahorita. El problema va a ser después cuando logremos nuestro plan de reordenamiento territorial. Ahí vamos a abrir este debate. No sé si me sigues, ¿no? O sea, esa yo he visto que son formas organizativas muy flexibles, bueno, un poco más potentes, ¿no? Ahora, contra eso ha venido también la ofensiva, al menos en México, una inmensa parte de esta brutal violencia desatada que tenemos de em, delincuencia, policía, ejército, diferentes niveles de Guardia Nacional, todos atacando los territorios y los tejidos, es justamente una pelea contra esa capacidad organizativa, porque es nuevamente volver a fragmentarla. Yo no sé si en estos momentos haya una posibilidad o en dónde, ¿no? De que vuelva a resurgir esta cuestión. Pero yo un poco veo en términos organizativos que por ahí va, digamos, la posibilidad. Y ahí pongo la pregunta el comentario que ponía Adriana en relación a qué aprendemos de las luchas feministas y antipatriarcales de también la última década, digamos, ¿no? Em, una parte de este especie de esfuerzo de enlace y coordinación sin necesaria síntesis. Es decir, no se parte de, vamos a ver si tenemos todos la misma creencia y si tenemos todo el mismo sentido final de lo que hay que hacer. No, 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 no. Hay que partir de qué hay que hacer ahora, en términos en el caso de la lucha de las feministas, de las mujeres, de las luchas antipatriarcales, cómo se amplifica la capacidad política de las mujeres, cómo no se permite, o sea, cómo se pone un freno a la violencia sistemática que se lanza sobre sus cuerpos, cómo sí, esta enorme demanda, cómo se vuelve a reivindicar la autonomía del cuerpo, ¿no? La autonomía del cuerpo en términos de derechos sexuales y reproductivos, pero no tanto solamente en términos más tecnocráticos, más instituidos, sino otra vez como una especie de autonomía del deseo y por supuesto, autonomía en términos de decidir si se procrea o no. Entonces, bueno, no, es muy interesante cómo en todos estos años el hecho de mantener la diferencia a la vista, el no tener yo le llamo una ansiedad de síntesis, ¿no? Sino tener como una especie de capacidad de ir albergando la propia contradicción interna y irla sorteando durante un tiempo, ha dado una fuerza bárbara, ha, ha dado una fuerza bárbara porque permite concurrir muchas diferencias que pueden volverse problemáticas más adelante, pero que en un momento determinado del tiempo sí tienen capacidad y presencia. Y entonces recuperan cierta capacidad de intervención en los asuntos públicos, que es, a mi juicio, de lo que más hemos sido expropiados. Por ahí un poco voy, ¿no? Entonces, estas luchas feministas que van brotando contra la violencia, yo siempre vi como dos torrentes, porque empezaron a pasar dos cosas, si ustedes se acuerdan.
Yo la empecé a registrar en 2011, quizá había comenzado antes, pero ya en 2011 era muy claro. Era muy claro en Perú, era muy claro en Bolivia, era muy claro en México, que era que las luchas de defensa territorial más exitosas y más radicales las estaban detonando las mujeres. Es decir, eran las mujeres las que en el momento en el que seguía habiendo la negociación con no sé qué instancia estatal por parte de algún comisariado ejidal, etcétera, en un lugar donde había una mina, lo que hacían era que se tiraban enfrente de la máquina o de plano la quemaban. O en el caso, por ejemplo, como fue Cherán aquí en México, ¿no? El, el hecho de decir en el momento en el que empezó la tala de la parte del monte del ojo de agua que aprovisionaba una de las comunidades más grandes, de los asentamientos más grandes, llegar a decir, tomar pala y pico y decir, aquí ya no va a pasar nadie, no va a pasar nadie y bloquear y confrontarse pues, con fuerzas de lo que se llama aquí en México crimen organizado, ¿no? Y de ahí toda la comunidad movilizándose. Y entonces una especie de tensión muy grande también que empezó a darse en estas luchas de defensa territorial locales, focalizadas, detonadas por el protagonismo muy radical de mujeres que decían basta, y que después volvían a querer ser colocadas en los lugares tradicionales dentro de sus propias comunidades y ellas a quererse mover. Y una tensión fuerte al interior de las propias estructuras, digamos, comunitarias, populares, de los pueblos indígenas que estoy mencionando, etcétera. ¿Por qué? Porque eh, las mujeres no querían regresar al lugar donde las querían poner. Y las mujeres empezaban a cuestionar las maneras en que sus propios compañeros varones habían estado llevando adelante parte de, sobre todo, asuntos que tenían que ver con cómo se negociaba. Es decir, un nivel mayor de radicalidad, en este caso de las mujeres que estaban desplegando sus luchas en la defensa territorial. Y eso empieza a converger con estas luchas muy grandes cuando pues las epidemias de feminicidio de maltrato y de agresiones brutales contra las mujeres empiezan a generalizarse y empieza a detonarse una lucha muy honda, muy amplia, pues contra lo que se dice aquí en México, al menos se dice así, contra todas las violencias machistas, ¿no? Y es una lucha que protagonizan mujeres muy jóvenes y que empieza también a permear de una manera muy grande instancias, digamos, por ejemplo, educativas. Todo el gran sistema universitario mexicano se vio muy sacudido por esto, que era que estas mujeres muy jóvenes comienzan a hablar de todo lo que no les gusta, de toda la manera en la que sienten que queda su voz anulada, de cómo queda su representación puesta en entredicho, etcétera, ¿no? Entonces, yo observo que durante los años 2016 como hasta el 2021, o sea, hasta la pandemia un poquito después, fueron unos 5 o 6 años de un verdadero sacudón de elementos muy fundamentales de la estructura patriarcal de lo social. Y no era un movimiento plenamente, digamos, o sea, no era del feminismo liberal, era un resurgimiento de una lucha con un contenido antipatriarcal muy claro que trataba de plantear un reequilibrio de las capacidades que tenía cada quien y de la manera como se iba a tener que desarrollar la propia lucha, ¿no? Em, la pandemia bloquea mucho esta cosa, ¿no? Porque, pues bueno, por toda la forma en la que se gestionó la pandemia, lo que le llaman ciertos feminismos el encierro familiarista que se impuso, las maneras en las que se cargó el trabajo reproductivo sobre las espaldas y los cuerpos de las mujeres, etcétera. En fin, las cosas que pasaron durante la pandemia que, dependiendo de cada país, es más duro o menos duro, pero en todos lados fue bastante difícil, ¿no? Es un periodo muy difícil, ¿no? Em, entonces yo veo que esta fuerza, estas capacidades regeneradas, estos ensayos de formas organizativas que no son totalmente simétricos a las formas que conocimos en otros años, en décadas más atrás, que cuestionan mucho el verticalismo,
y la concentración en las decisiones, ¿no? La detestan, pues, la ponen muy en entredicho, pero que al mismo tiempo no se van con, aquí me puede sonar un poco raro y ahorita trato de establecer con claridad qué quiero decir, tampoco se van con la finta horizontalizante. ¿Y a qué me refiero? A que tratan de plantear tratan de ir desarrollando un afán horizontalizador, así me gusta llamarle a mí, pero no tratan de partir de una horizontalidad llana que en realidad lo que va a ser encubrir jerarquías existentes, preexistentes, ¿no? Más bien mantienen eso a la vista. O sea, como estoy mencionando rasgos, y luego formas de lucha muy diferentes y formas de ocupación del espacio público muy diferentes, que se fueron ensayando en distintos lugares. En Uruguay, por ejemplo, quizás se conoce menos que Argentina, pero es un lugar donde hubo un tejido autónomo feminista con capacidad de intervención pública contra las peores violencias que tuvo una capacidad de movilización y de desestabilización de muchos terrenos de la vida pública, en las escuelas, en las oficinas, pero también de la vida privada, en las familias, etcétera, ¿no? Ensayando estos modos de agregación. No sin contradicciones, no sin tensiones, a veces muy duras, y no sin dificultades que a veces las hicieron colapsar. Eso es lo que yo más o menos he rastreado en términos de lo organizativo, ¿no? Entonces, por un lado, la superación del asunto de las defensas estrictamente locales a partir de coaliciones complicadas de gestionar, pero que tienen muy claro contra qué pelean y que defienden en términos, digamos, genéricos. En este caso, esto que menciono del Consejo Más Igual, con estas otras enseñanzas de lo que fueron haciendo mujeres y feministas y disidencias a lo largo de este tiempo, digamos, interviniendo fuertemente en la desestabilización de ciertas jerarquías, ¿no? Y abriendo un periodo de mucho malestar, de muchísimo malestar, pero muy fértil al mismo tiempo por la recuperación de la capacidad de voz. Ahora, todo eso, ¿cómo se ve intervenido nuevamente? ¿No? Porque como decía siempre, a mí me gusta recordar esa frase de Adolfo Gili, ¿no? Un historiador que ya murió, argentino, asentado en México muchos años atrás, y es un gran historiador de la Revolución Mexicana del 910. Él decía, nunca hay que olvidarse que el otro lado también juega, porque eso es un poco lo que pasa en el momento de la lucha desplegada, que solo se ve la fuerza. El momento de la lucha desplegada solo se ve la fuerza, al igual que en el momento como es ahora, de una especie de ofensiva muy dura. O sea, hoy está esa cosa en los Estados Unidos que da lo mismo cuál gane, pero que es simplemente el afianzamiento de todo ese belicismo, etcétera, ¿no? O sea, hay un momento de ofensiva brutal del capital que busca recolonizar. Y entonces es cuando la fuerza deja de verse. Y entonces como que hay que tener una mirada ya, los que somos más viejos podemos más o menos ponderarla, de saber que cuando se despliegan las luchas, el otro lado también juega y también está jugando y también está viendo cómo va a intervenirlas, a limitarlas, a capturarlas, a drenarlas, etcétera. Y hay que estar pendientes de eso. Pero al mismo tiempo, en los momentos de estas brutales ofensivas, no es que la fuerza propia haya desaparecido plenamente, es que está muy, digamos, volcada sobre sí, es que no tiene capacidad de despliegue, pero no es que no exista, es que se refuerza en nodos muy pequeños. Y por supuesto que de lo que se trata es de volver a tratar de pensar las condiciones del momento expansivo, pero em, pero bueno, ¿qué elementos de novedad, qué elementos, qué saberes hay en estos últimos años sobre eso? Pues yo al menos esos dos tengo para aportar al debate, ¿no? O sea, conozco algunos otros, menos, entonces no me atrevería, ¿no? A mencionar, a mí me gustaría, y esta que yo les estoy diciendo les resuena, pues que pudiéramos darle una vuelta, ¿no? Pero antes dejo una idea más. Nosotros tenemos una formulación, y aquí por nosotros otra vez vuelvo a hablar por, digamos, el grupo de trabajo de Puebla, en el que he estado hace pues, muchos años, y que ha tenido una posibilidad de pensar varios procesos de lucha en el continente,
¿qué son? Nosotros asumimos que tratamos de plantear una posición donde pensamos la política sobre la base de afianzarnos en una posición no estadocéntrica. Es decir, no vemos el Estado, su ocupación, etcétera, como la finalidad. No lo vemos. Y en ese sentido, un desplazamiento, lo no estadocéntrico sería aquella política que tiene que ver con la garantía del sustento material, simbólico, afectivo, de lo colectivo y el cultivo de su capacidad en sus diferentes tramas, ¿no? Allí vemos la fuerza, digamos, y ahí tomamos una postura. Ahora, no caemos tampoco en una especie de contradicción binaria entre estatismo y antiestatismo, o como se llamó una temporada aquí en México y perjudicó un montón, autonomía y estadocentrismo, ¿no? Lo vemos más complicado que eso, ¿no? Entonces decimos una formulación que otra vez parece otro trabalenguas, que es mantener una postura no estadocéntrica, fundada en eso que ya mencioné, pero no necesariamente antiestatal. ¿Y qué cosa quiere decir no necesariamente antiestatal? Que hay que intervenir en asuntos que tienen que ver en el Estado, o sea, que hay que negociar, hay que disputar al Estado elementos sin afán de volverse Estado. No sé si me siguen más o menos, ¿no? Ese es un poquito trascender esa dicotomía vieja entre lo autónomo que está como separado y que va a ser Arcadia, a construirla de alguna manera, etcétera, y lo estatal que está todo perdido. Y creo que esto también ha sido un elemento muy importante de las luchas de las mujeres, que han puesto una especie de política de ese estilo, porque cuando las grandes luchas por la despenalización del aborto, por ejemplo, pues es inscribir derechos en el Estado, versa sobre eso, pero no únicamente sobre eso, y se hacen un montón de otras cosas que también se significan y a las que se le da prioridad, ¿no? Y lo que tiene que ver con tocar elementos en el Estado es solo un momento, ¿no? Y, y yo creo que el problema del Estado vuelve a ser el problema de su desarmado, pero de su desarmado al mismo tiempo que se desarma la fuerza del capital. No es un desarmado a la Milei, a lo loco, a esta cosa espantosa que ahora hay, que es esta derecha que lo que quiere borrar es todo lo que fue herencia de derechos de otras luchas previas que se dieron en códigos estadocéntricos y que inscribieron regulaciones para todos de ese modo. Pero ese modo ya no nos sirve. Entonces, ¿cómo volvemos a relanzar, digamos, una posibilidad de pensamiento estratégico? Ese es un poco lo que a mí a veces no me deja dormir porque no se ve muy claro y voy, insisto, coleccionando estas experiencias y tratando de interrogarlas y de fijarme en lo que comparten, pero también en lo que alumbran, ¿no? Entonces, esas serían como otras dos ideas, Javier, colegas, que yo pondría, ¿no? No, Raquel, nos pones de cara, pues, inclusive a lo que hemos construido como organizaciones, porque yo creo que cuando hablamos de red, estamos tratando de recoger, digamos, precisamente espacios no jerárquicos y precisamente espacios que trabajan sobre la base del consenso y de lo común y no precisamente sobre las diferencias o sobre esas síntesis ideológicas que a veces impiden inclusive la actuación conjunta. Me parece pues que en el ADN de la definición de la red está eso que señalas que para lo organizativo es bastante iluminador. Y desde otra perspectiva me parece que recoger como se recoge las luchas feministas del continente, súper clave también para entendernos ahora, cuando precisamente los cuerpos son, digamos, una fuente de acumulación de capital a través de las maneras como este capitalismo nos, nos hace, pues que a toda hora le estamos produciendo datos, información, pero también es que es a través de de la pornografía, de la farmacodependencia, de todas estas maneras que
hasta nuestros cuerpos se han hecho pues fuentes de una acumulación permanente en esta nueva época y hasta la digitalización de nuestros cuerpos le produce réditos pues a esa minoría pues que acumula poder político y poder financiero. Pero bueno, creo que estas reflexiones nos abren mucho las posibilidades de avanzar también y bueno, Edson está pidiendo la palabra. Qué bueno que tengamos la palabra de Brasil aquí presente. Edson, dale. Edson, pon el micrófono, Edson. Ok, muchas gracias, Javier. Agradezco a Raquel sus reflexiones y quería saber si usted, si puede, lo que piensa sobre el momento actual en Brasil. Sé que nuestro objetivo es pensar desde América Latina, pero que creo que es importante hablar de Brasil. Aqui vivimos a seguinte situação. Temos um governo reconhecido como de esquerda, pero que cede a las presiones del mercado e vive contra as cuerdas, pressionado por um Congresso dominado por la direita. Outra coisa o agronegócio é muito forte e não hemos podido deter o ataque a los líderes indígenas e rurais. O crime organizado é muito forte. O governo está formado por muitos ministros no mínimo, de centro-direita. Estamos vivendo avanço da privatização da água e do saneamento, o que é grave, com o apoio do principal banco estatal, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que é dirigido por um grande quadro da esquerda brasileira, fundador do Partido dos Trabalhadores. E a maioria dos movimentos não se manifestam contra o governo porque se reconhece como de esquerda, e enfrentar o governo seria reforçar os ataques da direita. E isto fortalece as iniciativas de capital e a ofensiva de la direita. Então, é um quadro muito complexo e queria ouvir se você pode analisar a situação que vivemos acá. Muitas graças. Perdão pelo meu portunhol ruim. Estuvo perfecto. Todas comprendimos muy bien, Edson. ¿Quién más quiere? Bueno, esa pregunta por Brasil. ¿Hay alguien que quiera? Y si no, para que Raquel entonces tome la palabra de nuevo. Dale, Raquel. Híjole, pues como que tener una postura sobre Brasil de mi parte sería tremendamente aventurado porque pues, no conozco bien, ¿no? Bueno, conozco bien poquito y Brasil en sí mismo, ¿no? Son un montón de países superpuestos, ¿no? Y de regiones y de asuntos, pero la situación que describe Setson, pues es muy similar a la situación que estamos viviendo en México, ¿no? O sea, tenemos un gobierno de izquierda que está impulsando el mayor proyecto de ampliación maquiladora de los últimos 20 años, pero además lo está haciendo con éxito, ¿no? Armando cosas de construir
carreteras y canales logísticos de súper gran calado, como son el tren interoceánico, ¿no? Que conecta Pacífico con Atlántico más allá del Canal de Panamá, que ya está ese tren funcionando, haciéndolo. Además está operado por la Marina, ¿no? Por la Marina, por una fracción del ejército, con sus ingenieros, con sus contratistas, acumulando todo ese dinero, todo ese poder, etcétera. Tenemos una regeneración del plan de estas cosas que se llamaron zonas económicas especiales, ahora se llaman polos de desarrollo y bienestar, pero son lo mismo, es decir, zonas económicas especiales que son enclaves maquileros cercanos a los canales logísticos para que simplemente ofrecer al capital el uso de abundante fuerza de trabajo, pero además que dispongan de todos los recursos públicos y de todos los recursos, digamos, y bienes naturales, ¿no? O sea, que puedan usar las aguas, que puedan usar pues todo, ¿no? Entonces, y es una confusión así, es muy parecida, porque, porque obviamente cuando hay críticas o cuando hay comunidades locales que se rebelan o cuando hay algún tipo de estructura de movilización o de impugnación de esto, es todo el tiempo este asunto de, es que eso es hacerle el juego a la derecha, ¿no? Que es lo mismo que ha pasado también con ciertas posturas feministas en momentos muy dramáticos, digamos, de la vida política de los países, cuando las feministas alzan la voz contra determinadas cosas y recuperan la capacidad de habla y de establecimiento de hacer críticas, no, es que le estás haciendo el juego a los otros. Como si socapar la colusión de determinados gobiernos con estos horrorosos y devastadores procesos de acumulación del capital que van a devastar territorios y que van a sujetar y van a garantizar la ultraexplotación ahí de los trabajadores y las trabajadoras, estuviera mal, como si eso no tuviera que hacer una postura crítica. Así, pero es ese grado de confusión, ese grado de confusión. De ahí la importancia que nosotras le damos a la cuestión del zafar de o sea, del afirmar con claridad el no estadocentrismo y la reivindicación de la autonomía material de lo comunitario, la necesaria autonomía material de lo comunitario, es decir, evitar su devastación, la devastación de aquello que lo sostiene, eh, y de reivindicar su autonomía política, digamos, ¿no? Y de volver a reconstruirla. Ahora, es cierto, y es parte de estas cosas como mainstream, ¿no? Yo tuve oportunidad de estar en Brasil hace como un mes y medio por ahí, en un congreso de geógrafos, ¿no? Que discutían las cosas en términos regionales. Y también escuché muchas cosas muy interesantes en Brasil, en términos, por ejemplo, de procesos, no de política muy grande, porque a veces cuando son esos momentos, ¿no? Es como si estuviéramos habitando dentro de una especie de pinza que te enmudece, de pinza polarizadora que te enmudece. Y bueno, eso se sortea y se habla con fuerza en los momentos necesarios, pero yo escuché muchas cosas que se estaban, digamos, disputando más a ras de suelo, a nivel de los estados, a nivel de colaboraciones en regiones, en defensa del agua, en defensa del tal, más en el sentido de esta especie de constelación que a ratos no logra presentarse. ¿No? Que a ratos no logra presentarse, que intuimos, que conocemos por las cosas que hacemos, etcétera, pero que no tiene una presencia pública clara en el. Ahora, necesita tener una presencia pública clara, necesita armar un discurso público. Yo creo que sí, pero ¿en qué términos? Pues eso es una tarea local muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo dar, cómo hacer el trabajo crítico en cada lugar? eh, yo creo que tiene que tomar en cuenta mucho los términos en los que se arma el, el marco de comprensión de lo político en un lugar. Y vaya que la onda de gobierno progresista, gobierno de derecha, como si fueran algo verdaderamente contradictorio, vaya que ha sido un estorbo
vaya que ha sido un estorbo, ¿no? ¿Por qué? Porque ser de izquierda ha sido una especie de garantía, como de patente de corso, porque si lo hacemos nosotros, las mismas barbaridades, pero ya no es tan malo. ¿Cómo? ¿No? Entonces tienes que afianzar desde donde se mira, tienes que afianzar tal. Y bueno, a mí, por ejemplo, unas colegas me estuvieron contando asuntos que tenían que ver con cómo ligar la cuestión y cómo disputar la cuestión de la educación con la cuestión de esto de los alimentos vía subsidios en las escuelas y cómo se tenía que estar peleando palmo a palmo porque los chicos no comieran puro producto hiperindustrializado y más bien se ligaran o sea, las compras escolares se ligaran con mercados y redes regionales de producción agroecológica, etcétera. Esa era una batalla chiquita y es una batalla que puede parecer una cosa menor, pero a mí me parecía que allá había un potencial enorme si éramos capaces de también presentarla en un discurso de sostenimiento de la vida, mucho más allá, o sea, que rebase, que rompa el marco, progresismo derecha, progresismo fascismo, en el que nos quieren atrapar, porque ese marco nos estorba, nos estorba. Ahora, si nos estorba, el problema es cómo lo desarmamos. Y yo veo dos caminos, o sea, bueno, dos pasos que son urgentes. Uno, armar un lugar de enunciación desde el cual no quedes atrapada allí. Y ese, el sostenimiento de la vida material, simbólica y afectiva es un lugar desde donde se puede hablar sin caer inmediatamente al esta estupidez de a cuál le vas, como si fuera partido de fútbol, ¿no? Este, y, y después pensar en las múltiples maneras en las que eso conecta asuntos. Bueno, que se me olvidó decir eso cuando hablé de los asuntos del feminismo, que yo siento que las luchas feministas y antipatriarcales fueron capaces en los años más potentes de conectar los problemas que se están viviendo de una manera distinta. Es decir, no asumir el marco, el marco de intelección, el marco de comprensión de los asuntos tal como está dado, sino como mezclarlo, como romperlo, como hablarlo de otro modo. Es decir, yo sí siento que hace falta comenzar a coproducir colegiadamente unos discursos en los diferentes países que puedan resonar, que no sean lo mismo, porque no van a ser en Brasil que en México, no van a ser lo mismo en Colombia que en Bolivia, pero con los cuales podamos resonar y que nos podamos como quiera reconocer. No sé si me explico, eso a mí, yo he hecho eso un poco de menos y de alguna manera, una de las tareas a las que me he dedicado en el último tiempo es a intentar cuando menos ir documentando los problemas que vamos teniendo y ir también documentando los aciertos que vamos como que logrando, ¿no? Otra vez sin ansiedad de síntesis, pero sí que ya te dan una especie de mirada más o menos amplia de, bueno, por dónde tendríamos que más o menos proseguir, ¿no? Por ahí te digo, Edson, no te sé decir directo, pero es lo que sé de ese problema. Muy bien. Muchas Bueno, gracias, Raquel. le damos la palabra a Carlos Flores, nuestro anfitrión, en esta próxima asamblea de la Red Vida que va a ser precisamente allá en San Salvador. Carlos, tienes la palabra, compañero. Buenos días, mucho gusto de estar participando y ¿cómo se llama? Voy a dejar ver, Carlos. Gracias. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Sí. Va. Muchas gracias, Raquel, por tu exposición. Yo hacer una remembranza, quizás un poco, como muy resumida y muy caricaturesca de la historia de la Red Vida, ¿verdad? Con caricaturesca no quiero decir que sea una caricatura, sino que es como bastante resumida, ¿verdad? Como en el contexto del principio del siglo, ¿verdad? Que veníamos de esas luchas latinoamericanas por la reversión de los procesos privatizadores de los 80 y de los 90, privatizadores del agua, ¿verdad?
y que encuentra como su punto culmen, su punto más alto en la Guerra del Agua en Bolivia, ¿verdad? Y que tiene su expresión institucional ¿cómo se llama? En la Observación General 15, ¿verdad? Que emite la ONU en aquel momento, ¿verdad? Digamos, el carácter movimentista lo da estos procesos de lucha contra la privatización, tiene un producto institucional que es la Observación General 15, hay un contexto movimentista más amplio que era la lucha contra el libre comercio, ¿verdad? ¿Verdad? El ALCA, el Plan Puebla-Panamá, aquí entre México y Centroamérica, ¿verdad? Que había una efervescencia social y en ese marco nace la Red Vida, ¿verdad? En esa efervescencia política, social, ¿verdad? Y esa efervescencia tiene como un gran alcance y creo que se alcanzaría, es como mi perspectiva, como su punto culmen en el año 2010, cuando la ONU aprueba el derecho al agua, introduce el derecho al agua dentro de como un derecho humano fundamental, ¿verdad? Entonces, y toda esa efervescencia social empieza alcanzar su punto normal, digamos, ¿verdad? Como es el comportamiento de los movimientos sociales, ¿verdad? Crecen en un momento frente a temas concretos, frente a luchas concretas y finalmente se alcanzan digamos que deberían de alcanzar un punto mayor del que partieron, ¿verdad? Y esa es ¿Aló? creo yo, la situación que ocurrió. Entonces, ahora en este contexto, hola. En el contexto actual, ¿verdad? Yo entiendo. Y me quedó sonando una frase de tu exposición que dice: debemos pasar de la defensa del agua a la defensa del territorio, ¿ya? Entonces mi pregunta va planteada precisamente en esta frase tuya: debemos pasar de la defensa del agua a la defensa del territorio. Entonces, ¿cuál debería ser como ese entramado movimentista, ese entramado institucional al que deberíamos en el que deberíamos de propiciar condiciones para que tengamos nuevamente estas condiciones, valga la redundancia, para hacer esa transición, ¿verdad? Esa transición a un abordaje más amplio, a un nuevo abordaje que tenga una nueva narrativa, que tenga nuevos procesos. Eso quería plantearte. No sé, como es la solución de una discusión de tesis, pero no. A ver, Raquel, si me puedes ayudar con eso. Bueno, no hay más palabras Sí, por pedidas. favor, por favor. María, Natividad dale. Valeria, sí. De la Dale. Fundación Abril, quería compartir una experiencia que tuve el 2016. Ese tiempo yo, era muy joven, ahora tengo 62 años, y trabajaba en una institución que estuvimos en una zona llamada Villa Sebastián Pagador, aquí en Bolivia, zona sur de Cochabamba. En su mayoría quechuas, aymaras. El 2016 se aprueba la ley del nuevo sistema de planificación en Bolivia, la ley 777. Hasta ese momento se participaba mediante los talleres zonales en la que se citaba a la gente, algunos dirigentes, para que planifiquen el desarrollo de su lugar.
en el sentido de los planes operativos anuales. Eran 5 o 7 privilegiados, mayormente hombres, no había mujeres, no había jóvenes, no había niños. Entonces se definían qué es lo que necesitaban en función, y la mayoría era cemento y cemento. Este año, cuando se aprobó esta ley, me encantó y siempre me acuerdo esta experiencia. Empezaron, hubo la amenaza de que se iban a congelar las cuentas de los gobiernos departamentales y municipales si es que no se elaboraban los planes territoriales de desarrollo integral, PTDI, como una forma de reordenamiento territorial y además con la participación de todos y todas. Se hacían reuniones de consenso respecto a conceptos, qué entendíamos por madre tierra, qué entendíamos por vivir bien, qué entendíamos por participación, qué entendíamos por todo lo que significa el vivir bien de todas y todas. O sea, eran unas discusiones tan lindas, porque además nos unimos varias ONGs y hacíamos que participen los niños a través de sus dibujos, las mujeres a través de sus tejidos, los hombres a través de sus instancias orgánicas, etcétera, ¿ya? Ahí constaté algo. Se hicieron recorridos para elaborar mapas parlantes. ¿Qué tenían ahí en agua? Si había o no había agua. Es una zona donde no hay agua, ¿no? Hasta el día de hoy sufren fuerte escasez de agua. ¿Qué producían? ¿Qué no producían? Personas con discapacidad, ¿dónde jugaban? ¿Cuántos árboles había? Etcétera. O sea, era un proceso lento, a paso de pueblo, hermoso, hermoso. Lastimosamente, como la ley dice, si no se presenta una fecha a los planes territoriales, entonces se congelaban las cuentas. Se congelaron las cuentas, así que prácticamente no se hicieron a la población. Ahí, en conclusión, lo que aprendí, lo que sentí era lo siguiente, ¿no? Que el participar era aprender, escuchar, compartir, y que el cambio venía de dentro de uno y de dentro de nuestra población, de lo concreto, de donde estábamos, ¿ya? Pero luego me doy cuenta que el participar ya no es un peligro, ya no es un peligro. Y por lo tanto, solamente somos un número más. Y me quedé con un desafío ese tiempo, que era recuperar, reconstruir o deconstruir la participación como una manera de relacionarnos y escucharnos en base a la sensibilidad y aprender. Y tengo 3 cositas para cerrar. La primera, yo la primera vez que llegué a Villa Pagador, estaba lloviendo tremendamente. Yo vivo en la ciudad donde puedo abrir un grifo y tener agua. De niña tenía que caminar como 14 cuadras para traer agua a la casa. Luego viví en la ciudad y tenía agua del grifo. Cuando iba a Villa Pagador y estaba lloviendo, llego y le digo, ay, doña Salustiana, qué fea esta lluvia. Y doña Salustiana me dice, para nosotros es una bendición, porque ahora vamos a tener agüita. Me sacudió. Yo dije, realmente, ¿no? O sea, su lógica de vida, mi lógica de vida. La segunda cosa es todo el tema de que, a ver, doña Serafina, si aquí en Villa Pagador tú acabas tus empanadas en menos de media hora porque son tan ricas, ¿por qué vas a vender hasta la tranca a Punata, tan lejos? Y me dijo, es que ahí están mis amigas y con ellas converso. O sea, su lógica de generación de ingresos, de sobrevivencia, es más allá del dinero. Y la tercera cosa que me pasó este año, estuvimos apoyando un proyecto de alimentación saludable, ¿ya? Y conversando con un dirigente de una junta escolar de padres de familia, le digo, don Fermín, ¿por qué lo veo triste? ¿Qué pasa? Y me dice, es que ¿sabe qué? Me da pena que mis hijos no tengan paciencia. Porque producir aquí, porque ellos son productores, son agricultores, producir requiere paciencia, me dice. Pero mis hijos prefieren ir a trabajar a la ciudad y servir a otros, porque quieren rápido tener plata. Son esas 3 cosas. Entonces, yo considero que realmente cuando nosotros nos remiremos
al otro, resintamos al otro, más allá de un número, más allá de una ley, sino realmente ese sentir de nuestra población. Solo eso quería aportar, compañeros y compañeras. Gracias, compañera. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando, respondiéndole a Carlos y haciendo pues, recogiendo esta intervención tan hermosa de la compañera de la Fundación Abril, de María Natividad. Bueno, y Raquel, dale. Yo creo que llevamos una hora y media de una hermosa conversación, muy fecunda, y yo creo que es bueno ir como Sí, vamos concluyendo, cerrando. que se puede concluir. Sí, Raquel. Pero yo me quisiera poner primero en conversación con María Natividad, justo, y plantear cómo lo presenta de una manera tan plástica, tan linda, esta cuestión de lo que es un auspicio del participacionismo de arriba abajo a un verdadero proceso, o sea, a tratar de ir produciendo pausadamente un proceso de participación, de debate, de deliberación, a reconstruir, que después y solo después puede empezar a plantear lo que necesita hacia, digamos, lo que necesita consagrar como derecho general, pero no al revés. Porque ese ha sido un problema muy duro, ¿no? Esta cuestión de la participación auspiciada de arriba para abajo, en realidad ha sido un modo de enganchar en determinadas formas de obediencia, para imponer determinados ritmos, para establecer ciertos términos, ciertos alcances y limitar otros. En fin, y yo creo que hay mucho conocimiento, seguramente en todos ustedes, de cómo estas contradicciones hay que navegarlas. Y no es solamente hacerlo de abajo para arriba, hay que estar viendo cómo se está planteando desde el Estado hacia la sociedad el llamado, etcétera. Pero eso hay que subvertirlo, no acatarlo. O sea, subvertirlo, aprovecharlo, debatirlo, discutirlo, etcétera. En el caso justo que pone María Natividad, es la cuestión, por ejemplo, del ritmo, que tiene que ver con el uso del tiempo. A mí este asunto de los ritmos es algo que me da muchísimas vueltas, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién dice que los planes tienen que estar listos para una fecha? Y si no están, ¿qué pasa? Y si estamos en un medio de un proceso tremendamente prolífico, tremendamente fértil de debate, de auscultación, de construcción de sentido común sobre alguna posibilidad anidada en un territorio, ¿cómo? ¿Por qué se va a ver interrumpida por unos ritmos tecnocráticos ajenos, digamos, ¿no? En fin, como que esas tensiones irlas pensando de mejor manera, de manera más intensa. Y por eso insistimos tanto de afianzar los asuntos de política no estadocéntrica y no necesariamente antiestatal. ¿Y dónde se define lo no necesariamente? Es caso por caso, es en situación, ¿no? Cuando sí, cuando no, cuánto se rompe, etcétera, ¿no? Y un poco eso, algo similar le respondería a Carlos a partir de eso, ¿no? Yo tengo la impresión de que, bueno, si algo se está cayendo y algo está en crisis ahorita, es todo este sistema de regulación de las relaciones interestado consagrado después de la Guerra Mundial en la ONU, ¿no? O sea, la ONU se está cayendo, pues. El Consejo de Seguridad no sirve para nada. Eh, en el genocidio de Gaza se está viendo cómo eso se está cayendo, ¿no? Entonces ahí una especie de repaso otra vez de las experiencias, ¿no? Se defendió el agua. Yo me acuerdo aquellas discusiones en el 2000 que para nosotros eran bien nuevas, porque estábamos en otra. Pero cuando empezó esto, bueno, que si el agua, que sí, bueno, no es mercancía, pero es derecho humano, no, pues quién sabe, pero es bien común, pero ¿qué significa que sea bien común? ¿Cómo se comunaliza el uso del agua? Etcétera. No teníamos mucha idea, íbamos aprendiendo sobre la marcha en ese debate, ¿no? Yo creo que ahora hay mucho, mucho aprendido. Por ejemplo, la cuestión de cómo es importante la defensa de las cuencas, la defensa de los ciclos hidrosociales,
todo eso tenemos que meterlo a nuestro lenguaje, a nuestro debate, más allá de plantearlo únicamente como el agua como servicio, que es como, por ejemplo, pues fue la parte más notable de este momento de lucha desplegado hace casi 25 años en la Guerra del Agua, ¿no? O, o- y eran los regantes también, ¿no? Cómo se quería expropiar esta capacidad del manejo del agua en las zonas periurbanas. Pero también es cómo se han ido armando una cantidad increíble de leyes. O sea, hay que ser muy claro con cuánto del andamiaje legal tiene que ser pues reorganizado. Y esta cuestión de la defensa territorial o de los planes de reordenamiento territorial a los que te convocan a participar es bastante tramposo. Aquí en México es muy tramposo. Por eso es tan importante el ejemplo este que mencioné de la Sierra Norte de Puebla. Porque, por ejemplo, aquí en México, pues aquí, según está reconocido el convenio 169 en términos de defensa territorial, claro, para pueblos indígenas, y es otro problema que es un pueblo indígena, ¿no? Y entonces hay el derecho a la consulta libre e informada sobre asuntos que tengan que ver con el territorio, etcétera, etcétera. Pero eso es bien tramposo porque eso queda sujeto a otras leyes, como por ejemplo la ley minera, que da el uso privilegiado del agua a las mineras porque la minería está considerada asunto de interés público. Eso así es el truco, digamos, legal en México. Si algo se le da la calidad de interés público, entonces va a tener una especie de prerrogativa mayor al acceso a determinado bien. Y entonces, de repente, las herramientas de la defensa territorial, pues en realidad se diluyen y son pura finta, aparte de que en una gran cantidad de ocasiones las consultas pues sean pura simulación, ¿no? O sea, se fabriquen y se armen simulaciones para ya simplemente tener aprobado la cuestión. Entonces, el asunto de entender los territorios y entenderlos con todo el conocimiento que ustedes tienen en torno al agua, ir entendiendo de mejor manera los asuntos de las cuencas, ir entendiendo cómo ha habido una cantidad inmensa de trampas en el manejo de las cuencas, en las leyes de aguas nacionales donde se implementaron esos derechos. Pienso en el caso de Uruguay, que hay una ley de cuencas, pero los consejos de cuencas siempre son una dificultad enorme. En México las cuencas son un relajo y hay ahí una dificultad inmensa para intervenir en esta cuestión de la gestión de las cuencas. Todo está dividido, todo está segmentado. Por eso, desde el territorio y desde los territorios, que hay que definir cómo son los territorios, y eso no es una definición de gabinete, no es una definición de escritorio, es un trabajo, como decía Natividad, de caminar el lugar, de conversar, de ver qué hay, de ver las diferencias, etcétera, y de ir empezando a articular. Pero tenemos ya conocimientos muy importantes que al menos yo y la gente con la que yo me juntaba, y no me dejarás mentir, Marce, no teníamos en el año 2000. Todo esto de pensar el ciclo hidrosocial, todo esto de entender la cuestión de que la gestión del agua tiene que ser pensada en una escala un poco más grande, etcétera. Eso no lo sabíamos. Entonces, ¿qué toca? Pues yo creo que toca armar un plan de revitalización de nuestras capacidades de defensa territorial centradas en el agua, pero hablando con las defensas de la semilla, del bosque, etcétera, y de otras cosas. Y hay una enorme necesidad de desorganizar un conjunto de leyes que son situadas en cada país, pero en cada país va apareciendo donde hay que confrontar determinados asuntos. Aquí, el régimen de concesión, mientras no se quite el régimen de concesión minera, que no se ha quitado, va a seguir reiterándose de diferente modo el acoso a los territorios donde haya mineral. Entonces, o se expande esta cosa a lo que mencionaba yo hace un rato, de las zonas económicas especiales. Entonces, había una lectura en los años, digamos, de los levantamientos de Bolivia que la sostenía mucho
el viejo colega que también a veces participaba, etcétera, es un intelectual que se llama Raúl Prada, que todo el tiempo convocaba a ver estas luchas como procesos que reterritorializaban, que reconstruían los territorios, que hacían aflorar y hacían visibles relaciones que desde el punto de vista del ordenamiento, digamos, estatal legal, quedaban más bien segmentados y separados. Entonces, ¿cómo podemos afianzarnos en mirar desde la trama de la vida, desde sus ciclos metabólicos, y ahí ver las tramas humanas y sus formas de interacción con lo no humano y con el conjunto otro de flujos de materia y energía, y cómo desde ahí volvemos a replantear un conjunto de asuntos legales? Yo sí creo que la Red Vida a estas alturas del partido tiene un montón de tareas y yo les auguro lo mejor en su asamblea de San Salvador. De veras les deseo que tengan muchísima lucidez, muchísima capacidad de diseñar un horizonte, al menos para comenzar a desbrozar una parte relevante de los problemas que estamos viviendo y se recupere esta capacidad colectiva poco a poco en momentos pues tan amargos, ¿no? Como tan duros como los que hay, que no se niegan, ¿no? Pues yo ahí como que podría dar fin a la conversación, agradeciendo mucho lo que ustedes me hayan convidado y este rato que tuvimos, ¿no? No sé, Javier, si hay alguna otra cosa, pero... No, Raquel, yo creo que nos quedan resonando muchas cosas. Uno, que nos privatizan y quitan nuestra capacidad y nuestra potencia colectiva. Yo creo que eso queda muy resonando. Yo creo que también el desorden y la sacudida al patriarcado aún en nuestras estructuras y dinámicas organizativas de las luchas feministas. También esto de que somos, diría yo, una constelación de focos autogestionarios, de autonomías que se juntan y que me parece pues que nos dejas muy en claro una cosa que hemos tratado de practicar siempre, que es juntarnos alrededor de lo que realmente nos junta. Y yo creo que la relación con el Estado también nos das una clave muy interesante desde lo que han venido trabajando en Puebla, y es una relación no estadocentrista, que precisamente es lo que nos ha garantizado permanecer, estar en los territorios y confiar en el poder que realmente ya somos, el poder que no nos podemos dejar arrebatar, que lo da precisamente la vida en comunidad y la vida en los territorios. Yo creo que ha sido una jornada muy linda, muy llena de elementos para nuestra asamblea, de verdad. Nos abres muchas reflexiones y creo que fue lo más afortunado poder tenerte en este proceso de preparación. Muchas gracias, Raquel, en nombre de toda la Red Vida, de todas las compañeras y los compañeros. Gracias, Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Listo. Bueno, pues que tengan un buen día. Yo me paso a retirar. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, Raquel, muy lindo.